Gracia y paz en el nombre del Señor. Continuamos con los atributos de Dios y en esta semana estaremos compartiendo la aceidad de Dios. Como les mencioné durante la introducción, no existe otro tema más importante que el tema del estudio de Dios. Y cuando se trata del conocimiento de Dios, se trata de un océano insondable en el que no se podría medir su profundidad. Este es un tema que realmente debería causar humildad en nuestras vidas. Debería causar que nos tapemos la boca. Y sin embargo, este es un tema que Dios desea que abordemos. Y de hecho, desea que nuestras vidas sean expandidas, que nuestros intelectos y nuestros corazones sean ensanchados para recibir este conocimiento para su gloria. No para llenarnos la cabeza de teorías y conocimientos, ni para elevarnos a nosotros mismos, sino para que su nombre sea glorificado, para que su verdad sea una realidad en nuestras vidas y seamos transformados a través de ella. Y así demos a conocer su nombre santo donde sea que nos haya puesto el Señor para servirle. Esta palabra aceidad, tal vez una palabra nueva, esta es una palabra muy antigua que viene del latín ace, la cual significa en sí mismo. Esto significa que Dios no tiene necesidad de nada, ni tampoco depende de nadie, ni ahora, ni en la eternidad pasada, ni nunca. Esta es una de las perfecciones de Dios, que tal vez sea una de las más insondables para nuestras mentes. Y el tema es también, por supuesto, uno de los más difíciles de poder explicar. Para comprenderla, vamos a necesitar de la gracia de Dios para que abra nuestros oídos y nuestro entendimiento. En mi oración, de que seamos en reverencia llenos de un asombro revelador, no debido a ninguna capacidad de quien les habla, sino debido a la grandeza de su ser incomparable. Recordemos lo que dice David en el Salmo 8. Cuando contemplo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo visites. Para comenzar, debemos estar de acuerdo en un aspecto en el cual no siempre nos detenemos a pensar. Y es el siguiente: si existe algo que define la existencia humana o de cualquier otra criatura, es la palabra cambiar, cambios. Yo no soy la misma persona que ayer o que el mes pasado. Todos nos vamos desgastando, ¿verdad? Y cada día nos tornamos más frágiles. Y al momento que veas este segmento, ya no seré el mismo. Ya sea que esto suceda mañana, en un mes o en un año. Es el cambio que ha sido explotado por industrias de la cosmética, ¿verdad? Y la cirugía para intentar de algún modo retrasar esos cambios, pero que inevitablemente seguirá su curso porque somos seres humanos creados. Este factor distingue a quien se encuentra en un estado eterno, permanente e incambiable, y el resto de los seres creados, quienes cambiamos constantemente. Es lo que nos diferencia con Dios. Teniendo esto en cuenta, veamos qué nos dice la Biblia en su primera página, en el primer verso, el cual dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la afirmación más fundamental del cristianismo. Partamos del hecho que antes del principio ya estaba Dios. Él siempre ha existido. En la eternidad pasada, Dios y solo Dios ha existido y nada de lo que conocemos como creación existía. Pero entonces Dios decidió crear. El universo, de la manera que lo conocemos, tuvo un comienzo y allí es donde comienza la Biblia. La implicación es que el universo no puede haber llegado a ser por sí mismo, sino un ser eterno, autoexistente y autosuficiente y todopoderoso que le haya creado. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y en el sexto día Dios creó el género humano, Adán y Eva, ¿verdad? En la eternidad pasada solo existía Dios. Él no necesitaba de nada creado para existir. Pero cuando Dios creó, esencialmente creó tres cosas, de acuerdo a Génesis 1:1. Lo primero que creó fue el tiempo. Entonces, el primer verso de la Biblia dice, en el principio. Y Dios hizo partir de ahí el reloj. La eternidad pasada no tenía tiempo. Dios no necesita tiempo para ordenar su vida. Pero
Las personas sí lo necesitan. De hecho, no podemos ni imaginarnos la vida sin una medida de tiempo. El tiempo gobierna cada aspecto de nuestras vidas diarias, pero Dios no lo necesita. Lo siguiente que Dios creó fue el espacio. Una de las primeras palabras que encontramos en Génesis es el firmamento o los cielos. Y esto apunta a una sola cosa: mucho espacio vacío. ¿Necesita Dios espacio para existir? Dios es espíritu, así que no necesita espacio. En la eternidad pasada, Dios existía sin necesidad de espacio. De la misma manera que Dios no necesita el tiempo. Solo las criaturas finitas necesitamos tiempo y espacio en términos de anchura, longitud, altura y profundidad para poder existir. Y después que Dios creó fue la materia, que Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, los átomos que forman el universo. Esto es lo que constituye el universo que Dios creó, pero que ciertamente no necesita, ya que Él ya existía perfectamente feliz sin ello. Aquí el punto es que si el universo tuvo un comienzo, entonces solo alguien con el poder de ser en sí mismo y de dar vida en sí mismo pudo crearlo. Esa es la diferencia entre Dios y las criaturas. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Hay además algo importante que mencionar. Esta doctrina de la cual estamos hablando en esta ocasión fluye del nombre divino de Dios. El nombre del Señor, Jehová, significa el yo soy. Y seguramente que te recordarás que esa fue una de las maneras como Dios se presentó a sí mismo en la zarza ardiente en Éxodo 3:14. Este nombre es una declaración de su existencia eterna e independiente. Debemos saber que el nombre de Dios, el Señor, no es un mero nombre dado al azar que no conlleve una realidad sobrenatural, sino que corresponde a una cualidad de su esencia que Dios nos revela, mediante la cual es identificado. Dios no recibe su nombre, ni su identidad, ni su existencia de nada ni de nadie. No depende de nada para ser lo que es. Él simplemente es. Esta es la razón por la cual el Señor Jesús nos dice en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio vida al Hijo al tener vida en Él mismo. En otro pasaje Jesús dice: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Este atributo nos habla de la existencia propia de Dios, de que Dios tiene vida en sí mismo, no depende de nadie ni de nada. Nosotros por otra parte, dependemos completamente en todos los aspectos de nuestra vida de Dios. Pablo, en su segundo viaje misionero, le predica de hecho a los hombres paganos de Atenas en Hechos 17 y les dice: este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Luego, en el verso 28, Pablo, citando a un poeta griego del siglo VI a.C., dice: porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Nuestras vidas dependen totalmente de Dios. Cada respiro y todo lo que necesitamos depende de su generosidad y de su providencia, pero no así Dios, que no depende de nadie. Él es totalmente autosuficiente. Cuando consideramos los dioses de las religiones paganas, ellos en sí tienen sus propias necesidades y limitaciones. Históricamente vemos desde la antigüedad que estos dioses tienen sus pasiones y necesidades, y funcionaba más o menos así. Había una necesidad y se tenía que hacer algo para agradar al dios correspondiente de acuerdo al problema que se estaba enfrentando. Este dios pagano obtenía su sacrificio y la persona obtenía lo que sea que necesitara. Así funciona la religión. Cada parte obtenía lo que se necesita. De hecho, algunos cristianos viven sus vidas de esa misma manera. Voy a orar y voy a leer la Biblia esta mañana. De esa manera espero que me vaya bien en la entrevista de trabajo. Algunos de ellos
no pueden creer que pierdan el trabajo o que pasen por momentos de sufrimiento, enfermedad o aflicción. ¿Por qué, Señor? Si he hecho esto y esto otro por ti, ¿por qué me sucede esto? Aún más, la adoración bíblica no tiene como propósito satisfacer alguna necesidad de Dios. Veamos qué dice el libro de Job. ¿Puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? ¿Puede aún el sabio ser de ayuda para él? ¿Saca algún provecho el Todopoderoso con que tú seas justo? ¿Y si fuera perfecto, le sería de beneficio? Esto no significa que Dios no se complace cuando andamos de una manera digna de Él, adorándole y agradándole en todo, sino que lo que Elifaz aquí está diciendo correctamente es que a Dios no se le puede añadir grandeza ni nada bueno. Todo lo que podemos ofrecer viene de Él en primer lugar. Además, nuestra adoración es una respuesta a su grandeza, a su bondad y a todos sus atributos. Pero sucede que nos olvidamos que Dios es soberano, que Dios no nos necesita, que la aceidad es su esencia, que Él era perfectamente feliz antes de que sucediera Génesis 1. Nada de lo que hacemos le añade grandeza, ya que Él es grande y perfecto en su magnificencia. Con esto no estoy diciendo que Dios sea indiferente, que no muestre su amor para con sus hijos o que seamos insignificantes para Él, sino que su demostración de amor y el darnos propósito jamás será debido a que Él tiene una necesidad la cual nosotros podamos contribuir a satisfacer. Si manifiesta su amor e interactúa con sus hijos, es debido a su perfecta voluntad a partir de todos sus atributos. Aún más, Dios no nos hizo debido a que se sentía solo y aburrido. Esto es una falsa enseñanza que no tiene ninguna base en la Biblia, solo en la imaginación de algunas personas que no leen la Biblia y que no conocen a Dios y luego componen canciones que luego se cantan en tantas iglesias. Lamentablemente, muchas iglesias no tienen un filtro teológico y nadie se da cuenta que sus canciones no tienen ninguna base doctrinal, sino solo emoción, luces y volumen. Dios no estaba solo antes de la creación y de hecho vivía en una comunión perfecta en amor, honor y gloria consigo mismo debido a la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entonces, tal vez te preguntas, ¿por qué Dios creó la humanidad? Se podría decir que Dios es como el sol, quien expresa su bondad como si fuera una fuente radiante, desbordante de rayos y calor. Isaías 61 dice, levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Hablando de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21-23, dice, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Por qué? Porque no necesita nada. Dios es totalmente independiente, no necesita de nada para su existencia y por otro lado podemos comprender por qué la idolatría no tiene sentido. Todas las cosas de este mundo que tratan de competir con Dios palidecen en comparación a Él. Entonces Dios no creó la humanidad porque tuviera una necesidad, sino debido a su autoexistencia, autosuficiencia, debido a su vida desbordante, lleno de bondad en sí mismo. La creación es el resultado de la bendita aceidad y de la gracia de Dios. Y bueno, de esto deducimos que la gracia no es simplemente el favor inmerecido hacia los pecadores, ya que la gracia ya estaba en acción aún antes de que existiera el pecado, cuando Dios, por su gracia, llevó a cabo la creación. Una de las cosas más importantes que el conocimiento de estas verdades logran en nuestras vidas, queridos hermanos y amigos, es recalcar la gracia de Dios. Y cuando meditamos acerca de la aceidad de Dios y el plan del Evangelio, esto debería llevarnos a una verdadera humildad delante de Él. Sin estas verdades, no podríamos maravillarnos en lo profundo acerca de Dios, ni podríamos llegar a conocer la grandeza de su gracia. Nuestra vida de oración y nuestra adoración debería cambiar para mejor a partir de estas verdades. Por otra parte,
tu servicio y ministerio no es un favor que le estás haciendo a Dios, sino que es un privilegio y un gozo que Él te permite disfrutar. Él no nos necesita. Una nota para aquellos que son pastores o líderes con responsabilidad en la iglesia del Señor. Existen muchos malos ejemplos que se pueden ver hoy en día, de líderes que actúan como si Dios les necesitara, como si a Dios se le acabaran las opciones e ideas y tuviera que conformarse con la vida inmoral de quienes muy frecuentemente además ejercen un señorío indebido sobre la iglesia. El Señor no va a transar con el pecado, ni con el pensamiento de la cultura del día, ni con la inmoralidad de quienes piensan que son el único que Dios puede usar. Él ciertamente proveerá, nada le pilla por sorpresa. Él es soberano y todo pecado saldrá a la luz. Recordemos que la Biblia dice que habrá mayor condenación o juicio para quienes sean maestros o predicadores de la palabra. Hermanos, jamás vas a crecer espiritualmente si piensas que le estás haciendo un favor al Señor. No importa qué es lo que pienses que le estás contribuyendo, ya sea dinero, tu tiempo o lo que sea que estés sacrificando. La magnificencia, el poder y su esencia siempre nos debe llevar a la humildad y a reconocer que somos deudores de su gracia. El libro de Job nos recuerda: he aquí, estos son tan solo los bordes de sus caminos. Cuán leve murmullo hemos oído de él. Así llegamos al fin de este segmento, el cual espero que sea un motivo de meditación en tu vida, para que puedas apreciar aún más la gracia divina y el Evangelio de nuestro Señor. Próximamente estaremos compartiendo otro atributo de Dios. Será hasta entonces que Dios te bendiga.